Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Mamá Sin Filtros. Yo soy Mel Yepes y en esta ocasión mis compañeras Linda y Susan no me pudieron acompañar, así que chicas, les mando un besote desde aquí y ya saben que me hacen muchísima falta, pero para la otra les prometo que van a estar aquí conmigo. Y el tema que les traigo el día de hoy le he titulado La influencia de una madre. ¿Cómo influenció tu madre en tu vida? ¿Te has puesto a pensar que quizá tienes ciertos hábitos o ciertas conductas o ciertos modales que tu mamá hizo? Déjate cuento que yo me he dado, he analizado que parte de la crianza que yo ejerzo con mis hijos, alguna, noto que adopté ciertas cosas de mi madre. Por ejemplo, mi madre, cuando éramos pequeños, ella era la temporada de Navidad o era X temporada y ella decoraba toda la casa. O sea, toda la casa, ¿no? Y siempre estaba como que muy enrolada en hacer actividades con nosotros y eso jamás se me olvida. Y yo adopté ese hábito con mis hijos, con mi familia, mi esposo Tony y nuestros cuatro pequeñitos. Y te lo comento porque hay muchas cosas que nuestra madre ha influenciado. Y ahora que quizá tú eres mami, pues estás adoptando y estás ejerciendo esa influencia y creemos que nuestra influencia debe de ser usada para bien y de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Porque si lo estamos usando a nuestra propia experiencia o conocimiento, pues entonces estamos más propensas en equivocarnos o a hacer unos fallas por ahí que quizás después nos vamos a poder arrepentir, chicas. Y el día de hoy te quiero hablar de tres áreas tan importantes de cómo estamos ejerciendo nuestra influencia. Y número 1, la creación de hábitos saludables, ¿no? Nosotras normalmente somos esas mamás que, hey, lávate las manos, di por favor, bájale al baño, cierra la puerta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque estamos creando esos hábitos en la vida de nuestros hijos. Tiende la cama antes de irte a la escuela y es de suma importancia porque en los primeros años de la vida de nuestros hijos, ellos aprenden por imitación, ¿verdad? Si a nosotros nos ven orar, ellos van a tener ese hábito de orar. Si ellos nos ven que agarramos la palabra, entonces ellos van a tener también ese buen hábito de leer la palabra. Si ellos nos ven que levantamos las manos cuando estamos en la iglesia o que ayudamos a alguien, ellos van a aprender todo eso. Ahora, el que estemos formando estos hábitos y ayuda a crear rutinas en el hogar, proporciona una estructura, una disciplina y un orden y les brindamos una plataforma de seguridad y buenos hábitos para toda la vida. Por ejemplo, si tú y yo no les enseñamos que deben de tener su cuarto limpio, y te lo digo porque tenemos una pequeña con la que estamos trabajando bastante y que hemos tratado de usar otras estrategias, porque antes era de que mira, tu cuarto está sucio, porque siempre lo tienes así, etcétera, etcétera, bla, bla. Y ahorita es diferente nuestra estrategia. Sé que eres muy limpia, sé que tú eres muy buena para organizar, sé que eres muy limpia y últimamente lo ha estado haciendo, ¿verdad? Aparte de que le decimos, hey, mamá y papá tienen su cama tendida, tú también la tienes que tener, tus hermanos ya la tienen. Entonces todos antes de irnos la tenemos que tener tendida, ¿no? Pero si no acostumbramos y establecemos esos hábitos en la vida de nuestros hijos, van a tener 30, 40, 50 años, señora, y te digo algo, no va a ser su cama. Bueno, para empezar, ¿cómo que a los 30, 40 años se está viviendo en tu casa? Para empezar. A veces pasa, ¿verdad? La vida es vida y, híjole, a veces pasan situaciones en la vida de nuestros hijos que no quisiéramos que sufrieran, que vivieran. Pero en fin, bueno, volviendo al tema.
Si no los acostumbramos desde pequeños, entonces cuando ya tengan una edad más avanzada, sean 20, 30 años, les va a ser quizá mucho más difícil el adoptar este buen hábito, ¿verdad? ¿Y quién lo va a hacer al último? Pues tú como madre. Recuerdo en una ocasión, una tía mía enseñaba a su hija a tender la cama, creo que a partir de los 3 años, si mal no me equivoco. Y recuerdo que mi abuela por ahí le dijo, oye, pero ¿cómo? ¿Qué eso? ¿Qué lo otro? Y recuerdo tener a unas primas, no voy a decir su nombre, así que no se preocupen, si están viendo este episodio, no las voy a ventanear. Y mi otra prima, que fue educada por mi tía, que a la edad de los 3 años ella tendía su cama, nunca batalló con ese tipo de cosas, ¿no? Siempre su cuarto bien ordenado. Pero mi otra prima, que no le pusieron ese hábito, esa estructura, pues resulta que sí batalló mucho, ¿verdad? En tener en orden su cuarto. Entonces, en lo primero que ejercemos esta influencia es en crear hábitos saludables, sea en la comida, en el ejercicio, en lo espiritual, ¿verdad? Crear hábitos con la oración, con la palabra, con la adoración, etcétera, etcétera. Número 2. Ejercemos influencia modelando el manejo de las emociones. Nuestros hijos nos observan cómo manejamos nuestras emociones. Si viene algún problema y nos soltamos llorando, gritando, salimos corriendo, ellos van a aprender a hacer lo mismo. Si nosotros explotamos de una manera fuerte, ellos van a aprender a hacer exactamente lo mismo. Y es triste porque después nosotras mismas estamos formando a ese ser que cuando llega la adolescencia, la juventud, nos quedamos pensando qué ha pasado con mi hijo. Y es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que sembramos en la vida de nuestros hijos. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, dice la palabra. Durante la crianza somos puestas a prueba, dice. Nuestra paciencia, nuestra dependencia de Dios, nuestra confianza en su amor y su control sobre toda circunstancia es trabajada mientras lidiamos con el enojo, con las rabietas, el llanto desconsolado, con el egoísmo propio de nuestros niños. ¿Cómo respondo cuando mi hijo, mi hija me desafía? ¿Cómo participo cuando entre hermanos tienen conflicto? Nos desesperamos y mira, yo también me he desesperado, mi esposo también, o sea, no somos padres perfectos, pero sí estamos en constante, tanto de él hacia mí, de mí hacia él, creo que esto no estuvo bien. Y les voy a abrir mi corazón, así de par a par. En la semana, el fin de semana le comentaba a una amiga y se los hago... se los voy a comentar a ustedes porque también son mis amigas. Salimos de viaje y este viaje duró bastante, cosa que quizá nos trajo un cansancio físico, mental y de todo, ¿no? Entonces ya en los últimos días estábamos como que más irritables, ¿no? Como que más, ahora sí, exhaustos, ¿no? Y cualquier cosita nos alteraba, ¿no? Y que si se peleaban, y que si esto, y que si lo otro, que si ya tengo hambre y acababan de comer hace una hora atrás, etcétera. Mira, en fin. Y Dios empezó a tratar con mi corazón. Melanie, te estás desesperando, Melanie, te estás exaltando, Melanie, estás perdiendo la paciencia, Melanie esto, Melanie lo otro. Y yo, ay Señor, perdóname, ya estamos de vacaciones, ¿cómo es posible, no? ¿Qué puede estar pasando esto? Bueno, en fin, hubo 2 o 3 ocasiones en que le tuve que pedir perdón a mis hijos. ¿Por qué? Porque mami se desesperó, porque mami se perdió el control en cuestión de sus emociones. Ya, basta, tiempo, ¿sí me explico? Y en lugar de decirlo de una forma quizá con amor, con ternura, ya,
Deme un espacio, por favor. ¿Sí me explico por qué? Porque estábamos esperando el tren y que el tren se nos iba y que no se nos iba y que el avión y que esto y que el otro. Entonces de repente yo me estresaba, ¿no? Entonces tenía que y tengo que seguir aprendiendo a cómo manejar mis emociones. Y yo creo que ahí entramos todas nosotras como mujeres. Todas todititas, la verdad. Ninguna se me puede quedar fuera porque si algo batallamos, aparte con la naturaleza pecaminosa, son con las emociones. Y recuerdo una frase que Dios puso en mi corazón hace muchos años, que tus emociones no muevan tus convicciones. Y lo he dicho anteriormente en otros episodios, ¿no? Y esto de modelar las emociones tiene que ver mucho sobre nuestra conexión con Dios. Si tú sujetas tus emociones a Dios como mamá, Dios te va a hacer ver, hey, no estás caminando en el fruto del Espíritu Santo, que nos habla en Gálatas 5, 22 y 23, tanto el fruto del Espíritu como el fruto de la carne, ¿no? Y poder analizar cómo estoy ejerciendo mi maternidad, cómo estoy ejerciendo la crianza, cómo estoy involucrando estas emociones y cómo las estoy modelando delante de mis hijos. O sea, son más carnales o son más guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice aquí, la forma en la que modelo un control razonable, piadoso, no egoísta sobre mis emociones de enojo, de frustración, permite que mi hijo aprenda que se puede enojar sin dañar y que se puede experimentar tristeza, pero confiando en la bondad de Dios sin perder la esperanza. O sea, eso no quiere decir que no vamos a sentir nada como mamás. No, claro. Oye, hasta nuestro Señor Jesucristo se llegó a enojar, pero tampoco nunca pecó, ¿no? Entonces, podemos tener esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Pero sin que nos controlen y sin que dañemos a terceros. Y si los hemos dañado, ¿qué me pasó a mí? ¿Sabes lo que hice? Después de que el Espíritu Santo me reveló esas 2, 3 veces que me dejé llevar por mis emociones, pídeles perdón, esto, lo otro, bla, bla, hablé con mis hijos, hablé con mi esposo, vengan, disculpen, mami estaba estresada, mami estaba cansada, no les tenía que haber hablado así, no tenía que haber contestado así, etcétera, etcétera. Mami se dejó guiar por emociones incorrectas y perdónenme, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos para que nuestra influencia entonces pueda ser guiada o canalizada correctamente, porque si no ellos van a aprender lo malo. Si mi mamá se exaspera, pues yo también, ¿verdad? Y número 3, la otra área en que podemos influenciar en la vida de nuestros hijos es en los valores morales y espirituales. En el hogar es donde se aprende las motivaciones correctas o incorrectas, lo bueno, lo malo, los valores morales y espirituales. Cuando hago lo que hago, ¿qué es lo que te mueve realmente? Si trabajo fuera o dentro de casa, lo hago porque deseo colaborar con la vida de la familia o porque busco mi propio pedestal de gloria. Busco con ansias honrar a Dios, primero, aun cuando esto implica un costo para los estándares del mundo. Si celebro buenas notas o logros de mis hijos, lo hago con un corazón humilde, agradecido de estas dádivas no merecidas, o muestro sus logros como si fueran mi premio personal y alimento mi orgullo. Nuestros hijos pueden percibir aún sin que se pronuncie en palabras cuál es el esquema de valores que guía nuestra conducta y lo observarán sin darse cuenta mientras van creciendo. Harán aquello que nos ven hacer, no lo que les decimos que es lo correcto. Así que es tan importante que cuando ejerzamos, y lo digo en esta cuestión porque a veces no estamos conscientes de que estamos ejerciendo esta influencia en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y que cuando estamos caminando en esta etapa de crianza,
estamos inyectando valores de respeto, de amor, de caridad, de tolerancia, etcétera, 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 ¿no? Y en este proceso, entender que nuestra influencia va a afectar en la vida de nuestros hijos. Y te quiero llevar en estos personajes, y con esto voy a ir cerrando lo que es este episodio de la influencia de una madre, en Jocabed. Jocabed fue una mujer temerosa de Dios que tuvo hijos, en este caso Aarón, María y Moisés. Vemos a una madre que por salvar la vida de su hijo, Moisés lo avienta ahí al río, y después ya sabemos la historia ahí en Éxodo. Ella llega a criarlo, ¿no? Ella le llega a impactar la vida de su hijo de una forma, y lo digo aunque la Biblia no nos los dice, pero está impregnado en el momento que Moisés defiende a este hebreo delante de estos egipcios, ¿no? Ahí vemos el esquema de valores, ahí vemos la situación de las emociones, ¿no? Y esta madre influenció tanto en sus hijos, tanto en María, tanto en Aarón y en Moisés, en tener ese temor a Dios en todo momento, aun cuando estés arriesgando el pellejo. Y también, por otra parte, ahí vemos en Segunda de Reyes, capítulo, desde el capítulo 9, 10, 11, nos habla de una familia, en este caso de Jezabel, la reina Jezabel, que está casada con el rey Acab. Esta era una mujer malvada, y ella ejerció para mal su influencia tanto con su esposo como en su familia, y llegan a tener esta hija que se llama Atalía. Atalía fue una mujer bastante mala, puso más cultos a Baal, inclinó el corazón del pueblo a dioses ajenos, en fin. Y no tan solo eso, ella llegó a matar a sus propios nietos con tal de tener el trono, así como lo escuchaste. Imagínate que cuánto influenció su madre Jezabel en ella, tanto en las emociones, tanto quizá en los hábitos, ¿verdad? Y en este caso entran en los hábitos malos, en la cuestión al culto a Baal y a dioses paganos, y también en el esquema de valores, ¿no? El tener esa sangre fría para llegar a matar a su propia familia. Entonces, es tan importante que ejerzamos nuestra influencia para bien, que aprovechemos. Mira, si tus hijos ya están grandes, todavía puedes hacer algo, darles el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando ejecutamos su palabra, si en un dado caso estamos ejerciendo mal nuestra influencia, entonces Dios nos va a corregir y nos va a enseñar. Nos va a decir, no es por aquí, es por acá. Y el día de hoy quiero que realmente analicemos cómo estás ejerciendo tu influencia, cómo ha impactado tu influencia hacia la vida de tus hijos o hacia la vida de tus nietos quizá. Te quiero dejar eso en tu corazón, y que aprendamos, sí, de Jocabed, de los grandes logros que tuvo con sus hijos, y también de esa Jezabel, de esa Atalía, que cómo mal influenciaron a sus familias. Esto es Mamá Sin Filtro, y nos vemos para la próxima. Te invito a que te suscribas a mi canal Mel Yepes Oficial, que me sigas en todas mis redes sociales, que nos sigas ahí en Instagram y en Facebook en Mamá Sin Filtro Podcast. Bendiciones.